La semilla que da buen fruto seguirá día tras día, llevando la palabra que cambia el corazón. La semilla que da buen fruto hoy nos trae el tema de Jesucristo es Dios. Ayer hablábamos de la parte de la humanidad, de la parte del hombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar de otra parte mucho más importante, y es que Jesucristo es Dios. Amén. Y esto es una verdad fundamental de la fe cristiana. Y a continuación vamos a presentar algunas razones bíblicas y teológicas que respaldan esta afirmación. Razones bíblicas. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Este pasaje nos describe Juan como Jesús, el Verbo, que era Dios, se hizo carne. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. Este verbo se escribe con mayúscula porque está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 del mismo San Juan 1, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vino su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Este pasaje nos demuestra cómo Jesucristo, que es la palabra de Dios, vivía con Dios y se hizo carne y vino a nosotros. Entonces, Jesucristo es Dios, porque estaba en el principio, antes de la creación ya estaba con Él, y es la misma palabra de Dios. Entonces, Jesucristo es Dios. Amén. Otro versículo que certifica que Jesucristo es Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, el profeta Isaías, 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, refiriéndose también a Jesucristo, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mira que en este versículo profético describe al Mesías como Dios fuerte y Padre eterno. Entonces podemos comprobar que Dios y Jesucristo son lo mismo y que Jesucristo es Dios. Amén. Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mira si esto también es una razón bíblica que demuestra que Jesucristo es Dios, porque nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo que dio a luz una virgen llamada María, su nombre es Emmanuel, y Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, el Hijo del Dios Altísimo, de nuestro Señor Dios, se llama como Él, Emmanuel, Dios con nosotros. Le puso el nombre porque mandó a su Hijo que se hizo carne, como hemos leído en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14.
Amén. Y dijo Dios con nosotros, o sea que Dios está con nosotros, reflejado en nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo y Dios son lo mismo, o sea que Jesucristo es Dios. Amén. Más razones bíblicas que demuestran que Jesucristo es Dios. Libro de Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en los tiempos postreros, en estos días, nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. O sea que Dios hizo el universo por nuestro Señor Jesucristo. Todo lo hizo por Él y para Él, y sin Él nada se hubiera hecho. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 3. Y mira lo que nos dice el versículo 3 de Hebreo 1, el cual, refiriéndose a Jesús, siendo resplendor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mira cómo dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia del Padre. Entonces, Jesucristo es Dios, y Jesucristo vino a la tierra y se hizo hombre representando a Dios. Amén. Vamos a ver cómo Jesús es divino y es el Padre, es Dios. La divinidad de Jesús es esencial para nuestra salvación, ya que solo un Dios hombre, como es nuestro Señor Jesucristo, que se encarnó en Jesús, puede reconciliar la humanidad con Dios. Solamente el sacrificio de Jesús en la cruz es lo que nos permite ser agradables y aceptos ante el Padre. Él, como dice Isaías 53, versículo 5, Jesucristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Entonces, tú y yo somos salvos gracias a su gracia, a su inmenso amor y misericordia que tiene para con nosotros Dios, que mandó a su Hijo representado, Dios en él, para que pudiéramos ser salvos. Y entonces todo aquel que en él cree no morirá y tendrá vida eterna, porque el Padre, cuando nos mira a ti y a mí, no mira al José, a la María, al Antonio o al Juan Carlos. Él mira y ve a Jesucristo en nosotros, porque nosotros le recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Rey, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y el Padre ve en esa nueva criatura de José a su Hijo reflejado. Ve en esa nueva criatura de Antonia a su Hijo reflejado en ella. Entonces, nosotros, cuando el Padre nos mira, no nos ve a nosotros. Si nos viera a nosotros, tendría que apartar la vista de ti y de mí, porque todos somos pecadores y todos estamos destituidos del reino de Dios. El Padre, cuando nos mira a nosotros, mira la divinidad de su Hijo Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, y ve a Jesús y no nos ve a nosotros. Amén. La autoridad divina de Jesús
nos da la seguridad y confianza de que sus enseñanzas y mandamientos tienen autoridad divina. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 29. Porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Él tenía autoridad. Él mandaba a los demonios y le tenían que hacer caso, porque los demonios también conocen a Jesucristo y saben quién es. Saben que es el igual a Dios y que está sentado a la diestra del Padre. Amén. Y Él nos enseña con autoridad y nos enseña que Él es igual a Dios. Jesucristo, como Dios encarnado, Él sabía exactamente lo que Dios quería decir en cada pasaje de las Escrituras y exactamente lo que Dios quería de su pueblo. Por eso Jesucristo enseñaba con autoridad, porque Él sabía lo que el Padre había reflejado en las Escrituras, lo que el Padre deseaba. Amén. Y recuerda que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Amén. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, por enseñarnos en estos 2 días tanto lo que Jesucristo representó para nosotros como hombre y lo que representa como divinidad para nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados todos, en el nombre del Señor, esta fue la reflexión para el día de hoy. Te quiero pedir que por favor la compartas con todos tus contactos y les hagas ver que Jesucristo es Dios. Amén. Dios te bendiga grandemente. Ahora te quiero dejar con esta preciosa alabanza. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor.